Muy bien, que vamos a ver en esta sesión la revolución industrial un poquito más a fondo y el capitalismo como sistema económico plenamente implantado ya en la sociedad del siglo XIX y XX. Aquí tenéis una línea temporal en la que aparecen algunos de los inventos más importantes de este momento. Pues por ejemplo tenemos la locomotora a vapor en 1817, el código Morse, con el telégrafo, bueno, Morse inventa su código y el telégrafo en 1837, o por ejemplo tenéis en Mendel la anunciación de las leyes de herencia, es decir, de contenido genético, etcétera, o Daimier, que construye el primer automóvil en 1885, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los cambios radicales que se producen durante esta segunda revolución. Por un lado, vamos a ver que se crean nuevas máquinas, una máquina que mejora en general la eficacia del trabajo y aumenta la producción, y que van a utilizar nuevas fuentes de energía, sobre todo petróleo y electricidad, que son los recursos fundamentales para de alguna forma producir o aumentar esa producción de forma más rápida, más eficiente incluso en muchas ocasiones. Hay una asociación y concentración del capital, se crean grandes empresas y el capitalismo financiero se concentra en la bolsa de valores, algo que se crea nuevo y que ya sabréis que apenas unos 30-40 años después dará lugar al crack de la bolsa del 29 de Nueva York, algo que explicaremos en los siguientes temas también. El capital se va a concentrar en grandes grupos empresariales, no necesito que os sepáis que es un trust, un holding o un cártel, simplemente entender que hay grandes grupos empresariales que ahora se crean. Claro, todo esto es gracias también a una forma de producir nuevas innovaciones que se centran sobre todo en el trabajo en cadena, un trabajo en el que cada trabajador se especializa en una tarea o en una fase concreta de esa producción, de esa larga producción de algún producto en sí. Esta producción también es en serie, lo cual generaba productos estandarizados, todos iguales, de calidad similar, y todo ello en un tiempo muy reducido y a costes muy reducidos, lo que permitía de alguna forma abaratar los precios del producto final y por lo tanto aumentar las ventas, dado que ese producto es bastante accesible para el resto de población. Claro, con las nuevas tecnologías, con los nuevos recursos, con las nuevas fuentes de energía se van a crear nuevos sectores, nuevos productos relacionados con el automóvil, con el aeroplano, con la radio, el teléfono, refrigeración, etcétera. Industrias que se ven potenciadas con ello, la siderúrgica, la electroquímica, la metalúrgica, petroquímica, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver ahora algo muy importante que va a permitir que esta idea prospere, que es el taylorismo y el fordismo. El fordismo lo conocéis porque hemos hablado alguna vez en clase. El taylorismo no, porque Taylor es el verdadero iniciador de esta idea que Ford va a mejorar y que va a instalar en sus fábricas. Taylor lo que idea es una división del trabajo, es decir, en esa cadena de producción, una división de cada trabajador en una parte concreta de la producción, lo cual va a reducir el trabajo y va a reducir también el tiempo de fabricación de un producto. Esto va a generar que se produzca en masa. Ford lo que hace en este momento es aprovechar esta idea, instalarla también en sus fábricas de coches. Claro, es una producción en serie porque todos los productos son estándares, ya lo sabéis, que tienen unas características muy similares, lo cual va a reducir el precio del coste. Y eso va a producir que la sociedad pueda participar de ese mercado y de la compra de esos productos, a lo cual se une otro concepto que no existía previamente, que es la publicidad. La publicidad de alguna forma va a potenciar esa compra de nuevos productos. La reducción del precio del coste también se produce porque existen nuevas fórmulas crediticias de los bancos que forman grandes grupos financieros, lo cual el crédito que a ti te conceden o que a esas empresas concedían va a aumentar el poder adquisitivo, lo cual va a permitir también que aumente el salario y aumente la productividad. Viendo esto, la producción va a ser en masa, tal y como he dicho, se van a reducir los costes, van a aumentar las ventas y por lo tanto va a generar beneficios para estos empresarios. Vamos a pasarnos a esta diapositiva y vamos a ver la sesión 3. En la sesión 3 vamos a observar cómo estas migraciones, de las cuales os he hablado en la anterior sesión, se van a producir. Si os fijáis en el mapa, por ejemplo, vemos que la mayoría de las migraciones se concentra en los países europeos que buscan una salida a ese excedente demográfico
y la búsqueda de una vida digna laboralmente y socialmente hablando. Podéis pensar, por ejemplo, en las famosas imágenes del barco Titanic, en la que habían embarcados numerosos europeos de clase baja, sobre todo irlandeses e ingleses, que van en búsqueda de la prosperidad en otras tierras, en este caso Estados Unidos. Estados Unidos va a concentrar, de hecho, el mayor número de migrantes junto con América del Sur, estos nuevos países que ahora mismo están viviendo un empuje económico gracias a la independencia lograda desde las guerras que se realizaron contra España, e incluso otras áreas como viene siendo Siberia, ya que poseen grandes recursos petrolíferos y también gasoductos que se fabricarán después. También vais a ver que Australia se convierte en un foco muy tentador de migraciones junto con Nueva Zelanda e incluso Sudáfrica, ¿de acuerdo? Y de hecho, en la siguiente diapositiva podéis ver el número de millones de migrantes desde Europa a Estados Unidos, Canadá, el sur de América, el sur de África, Asia y Oceanía. El número más grande de migrantes se produce sobre todo en Estados Unidos, con un total de 34 millones de europeos que llegan a Estados Unidos durante estos años a trabajar. Le sigue en Canadá, le sigue Siberia, debido a esos recursos petrolíferos y al gas natural. Le sigue Australia, Brasil, Argentina, porque son países que viven cierta prosperidad económica o en los que los recursos, las materias primas, son abundantes y son también, insisto en esta idea, colonias de estas metrópolis, lo cual va a de alguna forma propiciar que las metrópolis vivan cierta relajación o cierto descanso, porque mucha de esa población que no encuentra trabajo en su país emigre hacia estas nuevas colonias. Evidentemente vamos a ver que existe un aumento de la población en cada uno, aquí tenéis un ejemplo, en cada uno de los países europeos. Sin ir más lejos, si nos fijamos en España, en 1850 había 15 millones de personas y en apenas 60 años aumentamos a 5 millones de personas. Claro, en tan poco tiempo es muy difícil que un país absorba esa nueva masa demográfica. Es posible, claro que es posible, pero es difícil, lo cual puede propiciar muchas veces enfrentamientos, una alta tasa de paro, por lo tanto pueda haber quejas de esos trabajadores, alzamientos, huelgas, revoluciones que evidentemente ni a empresarios ni a las élites políticas y económicas de los países de origen les interesa que eso exista. Otro ejemplo es Rusia. Entre 1850 y 1910 prácticamente aumenta casi, como aquel que dice, más del doble su población. Más del doble su población, lo cual implica también el saber gestionar la llegada de tantas personas. Esto va a propiciar, como ya sabéis, que existan barrios denigrados en los que no hay recursos, no hay servicios, viviendas indignas, etcétera, etcétera. Los progresos en el transporte también se van a ver con la creación de dos nuevas grandes empresas que son infraestructuras, el canal de Panamá y el canal de Suez. Si os fijáis en el canal de Suez, que es el que tenéis a la izquierda, mirad en cuánto reduce el número de kilómetros para llegar a Asia. Y evidentemente las rutas son mucho más rápidas y mucho más o mucho menos peligrosas debido a las aguas mediterráneas, ya sabéis que son bastante más tranquilas que las aguas atlánticas. Aquí tenéis también a vuestra derecha la creación del canal de Panamá, que va a originar también una reducción de la mitad de kilómetros, lo cual va a propiciar que también de alguna forma se potencie el comercio marítimo. Un comercio marítimo que junto a la inserción de la máquina de vapor y también nuevos motores de explosión va a vivir un auge impresionante, a lo cual se suma la alta y más que creciente demanda de
objetos, de compraventa de productos, ya que la gente, al producir en cadena y ser más barato, compra más. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos aquí. Y la siguiente sesión, que será aunque os pongáis 4 y 5, yo os he juntado la sesión 2 y 3, y ahora os voy a juntar la sesión 4 y 5. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en la próxima.